siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Desmontando. Charla que se celebró en el pequeño Cine Estudio de Madrid el pasado 29 de noviembre de 2025 con Javi Frutos en torno al montaje de la película Segundo Premio de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez y por la que Javi recibió el Goya al mejor montaje de este mismo año. Lorca decía que de Granada no se puede escapar, que solo se puede salir de Granada por el cielo. Desmontando. Una iniciativa de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Una ventana hacia el universo de las montadoras y montadores para conocer, de primera mano, el trabajo que hay detrás de cada plano, de cada corte y de cada emoción que nos cautiva en la gran y en la pequeña pantalla. Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia, yo soy la que no está. Bueno, a ver, lo primero. Alejandra Oré, Lo moderadora. tenía aquí apuntadito. Bueno, primero que quiero decir que muchas gracias por estar aquí, que es un día para irse de fiesta. Javi Frutos, montador. Muchas gracias por venir a ver la peli y sobre todo por quedar a escucharme. Que no sé si la habéis visto por primera vez o alguna repetido. ¿Tercera? Joder, casi como yo. No, yo la he visto muchas veces. Pero ¿alguno que está aquí es la primera vez que la ha visto? Joder, hostia. O sea, que flipe. Vale, pues nada, pues muchas gracias por quedaros a verla. Lo habíamos hablado un poquito antes, pero quería que ampliáramos un poco más este tema de las circunstancias del rodaje, ¿no? Y por ende el montaje de la peli, que bueno, fueron bastante peculiares y que bueno, que empezó con otro director y luego se terminó con Isaki, ¿verdad? Bueno, sí, no por el nombre. Se cambiaron algunos actores y bueno, y evidentemente hubo un problema familiar con Isaki. Sí. Coméntanos un poquito cómo fue ese proceso. Sí, bueno, no sé cuánta gente conoce esta historia, pero en realidad el proyecto empezó hará como 9 años en la cabeza de Cristóbal García, que es el productor de la peli, que curiosamente es mi mejor amigo. Y luego, o sea, bueno, el germen de todo, o bueno, el germen de por qué yo estoy en Segundo Premio, fue también conocer a Cristóbal. O sea, él estaba de meritorio en una productora y yo estaba montando una peli donde yo de hermano de Antonio, que también es montador, que muchos seréis alumnos suyos seguramente. Y Cristóbal llevaba una camiseta de los planetas, que dije, coño, ¿te gustan los planetas? A mí también me encantan, tal. Esto fue hace como 15, 20 años. Y mira, o sea, del tiempo después, me habló que iba a hacer una peli sobre los planetas, me moría de envidia por poder hacerla, Claro. porque en un principio era Jonas Tureba el director, que estuvo durante 4 años en el proceso de la película, pues estuvo como 9 años hasta que se consiguió rodar. Okay. Y en un principio era Jonas, que tenía su montadora, que era Marta Velasco. Yo lo estaba en el proyecto, pero una vez que Jonas dejó la película, entró la figura de Isaki como director. Yo había trabajado con Isaki previamente en un documental que nunca se emitió, por cierto. O sea, 1 hora antes de emitirse hubo una llamada que lo canceló. Ahí lo dejó. Fue muy heavy. Hubo gente que lo vio, porque estuvo 1 hora colgado en el View on Demand de Movistar. Pero hubo una llamada y dijeron, se acabó. Pero bueno, una pena porque nos quedamos como muy contentos del trabajo en común que tuvimos y tal, y nos gustó mucho colaborar. Y en ese momento que entré a Isaki, pues hubo una opción de que yo pudiera montar la película. También como soy andaluz, venía bien por unas cuestiones de jefes de equipo, etcétera. Y nada, y ahí justo yo entré en la película. Es verdad que ahora cuando Isaki entró en la película, el guión cambió por completo. O sea, el guión que había de la película de Jonás era totalmente diferente. O sea, sí que era la misma historia, pero contaba otra cosa. Era una película de Jonás. Y lo bueno de Jonás es que es muy diferente a Isaki. Con lo cual, Isaki hizo su película para sí mismo, contó con el guionista original, que era Fernando Navarro, y reescribieron la película, ¿vale? Y una vez que se reescribió, cambió mucho el concepto, cambió todo. De hecho, la primera vez que yo hablé con Isaki sobre la peli, digo, oye, ¿qué película musical veo, tal, o cómo la ves tú? Dice, no, musical no, esto es una película de fantasmas y vampiros. Y yo, ¿what? Digo, ¿qué guión me han dado a mí? Tal cual. Este no es el guión que yo he leído. Y porque es verdad que cambió muchísimo. Desde que yo me leí esa primera versión de guión que me mandaron, hasta que se rodó, hasta el que montamos, fue muchos cambios. Claro. Y vinculando a esto que estabas diciendo, ¿no? Muchas veces se cambian cosas en montaje que no están en guión, y en este caso mencionabas, en una mesa redonda que hubo en AMAE,
que, que no, vamos, que no se respetó mucho el guión. ¿A qué se debió esa decisión? ¿Y bajo qué circunstancias crees que esto es plausible o dable? ¿No? Porque no siempre se puede... En el caso del segundo premio, es que es una peli que fue evolucionando continuamente. O sea, desde el germen de la película, de cómo se enfocó y tal, fue evolucionando de mil formas distintas, porque también pasó por muchas manos distintas. Pero bueno, Claro. a fin de cuentas yo creo que también es algo bonito, y este es un ejemplo muy claro también de cuando se puede aportar y tal, estar esa libertad también creativa de poder, cuando ves que algo no funciona, como que no está bien cerrado, o que el guión no es tan redondo como debería haber sido, o que básicamente también por las circunstancias de la película, de cómo se rodó, de cómo fuimos sobreviviendo, mejor dicho, porque hubo muchos más problemas de los que no he contado. En ese momento sí que era necesario. Y aparte vimos que la película era como absolutamente necesaria que fuese creciendo conforme íbamos haciéndola. Yo digo, tanto en la reescritura como en rodaje, que se cambiaron muchas cosas, como también luego en montaje, cambiamos muchísimas cosas. O sea, ¿Cuántas versiones se podrían decir que hay? ¿de qué? ¿De guión? No, de la, No, de la película. Sí. Bueno, pues 20 y pico creo que hicimos. Sí, fuera de coña. Pero muchísimas. Creo que era la que más de mi vida. Pero también porque eso, porque era una peli que íbamos descubriendo conforme íbamos haciéndola. Un día pues, montamos a distancia, por la situación personal de Isaki, no pudimos juntarnos más que una semana en Barcelona durante 10 días y trabajamos a distancia, ¿vale? Para que entendáis un poco el concepto. Y yo iba haciendo como cosas, él me mandaba como sus notas y bueno, era una libertad maravillosa, porque era en plan, vamos a crear, invírate a lo que te apetezca y tal. Y me perdí un poco el hilo de lo que iba a decir, pero no. Que bueno, que esto sirvió para que fuéramos como... Las versiones. Sí, la- haciendo versiones distintas y haciendo testeos también, porque al mismo tiempo que íbamos creando nuevas versiones, usamos muchísimo esta herramienta más fantástica que tenemos en montaje, que es testear con público la película. Eso también te iba a decir, o sea, ya que es un tema de una banda muy conocida en España, Sí. o me imagino que habrá habido bastante influencia de los testings, ¿no? Porque a veces se hace un montón. Quiero decir, se presenta una película y se presenta al público para ver un poco los cambios, si funciona o no a nivel de público. Sí, porque sobre todo había días que se nos ocurrían en plan lo de los subtítulos de las canciones. Eso fue un día de coña que estábamos hablando de tal. Y ¿cómo molaría que fuese un karaoke, no? Para los que son fans que canten. Dijimos, coño, si lo ponemos, y vamos a ponerlo, que leche. Y lo pusimos. Y fue como en plan. Y te acuerdo que el productor, por ejemplo, que el día que vio eso, esa versión, dice, eso se dio la puta olla totalmente. ¿Qué habéis hecho? Y es como, en plan, pues claro, la gracia de los planetas es que no se entiendan sus letras. O que no se entienda cuando cantas J. Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío. Claro, esto no es sobre los planetas, es otra cosa, es la belleza de los planetas. Pero en el fondo sí nos parecía como divertido, gracioso usar ese otro lenguaje Claro. que podemos ir adaptando a la película y testearlo era muy, muy, muy importante. Porque yo digo, íbamos sumando como voces en off también que fueron evolucionando muchísimo. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. O sea, en el guión original sí que había algo de voz en off escrita. Y yo recuerdo incluso que premontando le dije a Isaki, oye, ¿quieres que me grabe yo a mí mismo? O a la chica que está en la productora, tal, para la voz de Mai, o mi ayudante, etcétera. Y vamos poniendo diferentes voces como referencia. Y me dijo, olvídate, no, para nada, no quiero eso. Vamos a escribir todos los textos luego. Y eso ya desde rodaje, ¿eh? Ya tenéis que tener esa idea en mente. Y yo también he escrito algunos textos y tal. Y es verdad que fuimos cambiando como en cada versión había textos nuevos. O solamente había una versión nueva con textos nuevos de guión, de voces en off. Ajá. De hecho, sobre eso te iba a preguntar, porque, o sea, si bien la peli se cubre bajo el lema de esto no es una película sobre los planetas, sino sobre la leyenda, y que también lo pone al inicio, ¿no?, de la película, ¿cómo se tomó la producción, dirección y también el montaje para tomar, o sea, cómo se tomaron estas decisiones creativas para casi hacer como una adaptación libre? Sí, en el fondo... ¿Hubo algún problema de, no sé, en plan de alguno de los originales músicos dijo, no hablen de mí o no mencionen? No, en ese caso, una vez que llegaron a un acuerdo económico, sobre todo el mundo es feliz cuando le paga. O sea que, por suerte, no pasó. O sea, sí que hubo muchos conflictos previamente, muchísimo, que tampoco es el caso de contarlo. Pero bueno, todos sabemos que también que cada persona que haga una película sobre ti sería raro, ¿no? Verte a ti mismo
reflejado en un biopic, ¿no? Sobre todo porque mucha gente, y también de pronto algunos entusiastas, piensan que al ser una biopic tiene que ser como fiel a la historia o a las biografías que uno lee o ve por ahí, pero, o sea, creo que muchas veces lo que no se entiende es que la película siempre está, como es un género, así como la literatura, tiene que ser bastante único, ¿no? Y tiene que como que dejarse ir. Sí, o sea, no han tenido ningún problema en ese sentido. No, en el sentido de puramente creativo, no, para nada, todo lo contrario, o sea, al revés. Yo creo que incluso las circunstancias que tuvimos en la película tan especiales y tan difíciles para todos, nos hizo unirnos y tener mucho más tiempo, por ejemplo, de ensayos, pues hubo muchos retrasos por diferentes circunstancias, pero al mismo tiempo nos permitió a todo el equipo eso, hacer como piña, venirnos un poco más arriba y dar el máximo de nosotros, porque creo que todos teníamos un poco la percepción de que era una película muy, muy, muy especial. Porque casi todos éramos fans de Los Planetas, de hecho, queríamos hacer las mejores películas y era como un sueño, ¿no? Trabajar con tus canciones favoritas en una peli, ¿no? Sí. Encima dirigida por Isaac La Cuesta, que era como, joder, eso, casi perfecto. Y creo que todos, ante la adversidad, nos unimos y hicimos una piña increíble. Y son porque muchas veces nos pasa con las películas no sé, los proyectos que trabajamos, que estás 3-4 meses como mucho y hay gente que luego no vuelves a ver. Sí. Yo estuve el viernes pasado con Isaki de pedo hasta las 4 ¿Qué? y con uno de los actores y con Cristóbal. O sea, me refiero que fue una unión, hubo problemas obviamente, y hubo discusiones, pero sobre todo discusiones artísticas, con mucho respeto, viendo todo la mirada de todo el mundo y que todo el mundo podía aportar. O sea, el de sonido hizo un trabajo, o el equipo de sonido que es muy, muy amplio en esta película, hizo un trabajo increíble. Fotografía también, o sea, como que cada día nos marcamos como un reto de a ver cómo nos podemos superar, ¿no? Guau. Yo de hecho recuerdo que era muy gracioso porque con mi ayudante David Bailén, que él entraba todas las mañanas siempre a montar por la mañana tempranito, luego tenemos que cambiar la sala, yo entraba a mediodía y él estaba como alucinando, dice, hostia, el material de hoy es increíble, te va a flipar. Y es como yo te decía, no sé qué coño han hecho hoy, esa es una marcenada de narices. Y que nos pasó muchas veces también, ¿no? De llegar al material que ni siquiera estaba planificado o no estaba en guión, de hecho. Hay alguna secuencia, esta secuencia en concreto de Sagramonte, de yo durmiendo en la siesta, es una secuencia que no existía en guión, que es un poco como el leitmotiv de la peli. Es una secuencia que en realidad eso no ni estaba en guión, porque en principio era como un flashback de la banda, que grababan un vídeo muy mítico de la iglesia, aquí en la Sala Sol, pero no se pudo hacer. Y en cambio Isaki pidió que esa jornada de rodaje fuera para este momento de que había tenido una visión como muy chula. Y la secuencia eran 3 clips de 15 minutos en el que cada una de las personas que se iba levantando y hacía algo, se fumaba un piti, o jugaba con una baqueta, o tomaba cerveza y se volvía a acostar. Ya está, eran 3 clips así, ¿vale? Y claro, y me llama el productor Cristóbal y dice, no sé qué están haciendo, llevan ahí 4 horas rodando, esta gente durmiendo la siesta, no entiendo nada. Digo, bueno, pues ya, pero me voy con Isaki y ya me dirá algo. Y llamo a Isaki y digo, oye, ¿y esta secuencia ¿te ha molado? Digo, sí, precioso, pero ¿qué hago con ello? Y dice, pues no tengo ni idea. Digo, pero no sé, ¿cómo querés que la monte? Y digo, pues no sé. Total, que fue muy gracioso porque, bueno, yo mi método de montaje es como que yo suelo colocar unas carpetitas como, en plan, lo que se va rodando cada día, lo tengo ahí por montar y yo cuando la premonto y tal, la paso a la carpeta de montadas, ¿no? Y esta secuencia siempre estaba ahí, la 53, me acuerdo. Siempre estaba todo el proyecto ahí. Y coño, hago con esto, tío, por favor. Y Isaki no me decía nada porque estaba en su mundo y sus cosas. El otro director también estaba con un tomarrón. Y dije, bueno, pues si ya están los 3, pues vamos a hacer que los 3 jueguen un poco en diferentes puntos de la peli, ¿no? Y surgió un montaje. O sea, fue algo como una decisión creativa que de repente apareció y lo vimos súper claro, Isaki y yo. Fue como en plan, hostia, pues sí, es como 3 momentos como importantes en el que también podemos hacer un cambio de punto de vista de los personajes, la voz en off. El problema es que cuando se hablaban entre ellos no les salían las palabras. Solo podían hablarse con la música. Pensaban que la música puede decirlo todo, pero luego no se entendían una mierda. Básicamente la peli, por muchos momentos, te cuenta el punto de vista de una, del otro. Y es muy interesante porque al final nadie tiene la verdad más que la verdad en sí misma. La verdad que tú las querías. Exactamente. También hay una frase que a mí me encanta del batería, que también habla un poco del espíritu biopic de esta peli, que él dice yo, o sea, en la historia de rock o de los rockeros todo el mundo miente. Yo no miento, pero pasa que no me acuerdo.
que era normal, que es que estaban todos Colocadísimo. colocadísimos, que es lógico. Pero nos gustaba mucho esta cosa porque en realidad el batería en un principio no estaba su voz en off, no formaba parte de uno de los narradores. Pero sí que, por ejemplo, en la película hay una cosa que nos gusta mucho, o vamos, a mí me parece como muy, muy, muy bonita, que tenemos también como cuatro patas que sostienen a la peli, que una es Lorca, Que lo mencionan constantemente. sí, el Lorca, que está presente también en teoría, Claro. que es como ese primer plano que habéis visto de la Tierra respirando, en teoría viene a ser un poco eso, ¿no? Lorca, bueno, de Lomar, que era también un cineasta experimental granadino, que a Saki le encanta, que por eso hay de vez en cuando como planos de textura que son un poco rompedoras. Luego Morente, obviamente, con el que he dicho aparece una canción del disco de Omega, que decía Sin Sueño. Y luego son los planetas, son esas cuatro patas, que también como las cuatro patas que teníamos también de los personajes que me contó de la historia. Así que nos gustaba ese paralelismo que había, ¿no? De puntos de vista de esas cuatro referencias que había. Sí, qué guay, qué guay. No sé si es mucha, no sé si es mucho pedir, pero ¿quieres contar un poquito de esto que mencionas, de las circunstancias complicadas que tuvieron que pasar? Yo personalmente, o No, el que cuente cuando lloré, no, Vale. no, me refiero a las circunstancias, Lloré, pero acabé la cabeza en la nariz de los No. planetas. sino de Isaki. Sí, fue verdad. Isaki, que por ende, Lo que pasó fue que, bueno, que el día antes de empezar a rodar la película originalmente, o sea, es la razón por la cual la iba. sí, el primer día que íbamos a rodar, o sea, el día anterior que íbamos a rodar, 12 de abril, me acuerdo perfectamente, jueves, llamaron a Isaki que su hija se había puesto mala con leucemia y se tuvo que, obviamente, posponer la película y el rodaje. Con lo cual, bueno, Isaki de camino a Barcelona, se le ocurrió la idea, porque también Takuchi, el director de foto, había hecho una publicidad en Nueva York y al DIDE de la publicidad lo dejaron entrar por una cosa del visado, no sé cuánto, y se acordó que había como una especie de programita para hacer un remoto. Y Isaki se acordó de eso tal y pensó, y bueno, pues vamos a intentar, ya que está todo ensayado y planificado, porque fue un día antes de empezar a rodar, o sea, la tarde anterior. Se le ocurrió la idea de llamar a Paul Rodríguez, que era su ayudante de dirección en su anterior película y muy colaborador suyo, que se entiende muy bien. Se retrasó un mes el rodaje, hasta que, bueno, pudimos reajustar todo, el plan de rodaje, en fin, muchísimas cosas. Y luego ya, pues, por suerte, Paul pudo incorporarse a la película. Paul estaba en rodaje, en set, y Isaki estaba en el hospital con su hija dirigiendo la película, a distancia. Que no sé si lo sabéis esa historia, pero claro, creo que es el Goya a dirección más merecido de la historia del cine, porque no creo que mucha gente haya hecho eso o tenga la fuerza de voluntad para hacerlo, ¿no? Con lo cual, claro, obviamente por circunstancias mayores no podíamos juntarnos físicamente por Luna, por su hija, y nada, es que fue muy especial todo, desde que esta película ha sido muy distinta. Sí, Mm. sí. No, que esta película habla de la libertad y las elecciones y la amistad, o sea, curiosamente todos esos elementos Claro, se vieron reflejados en el equipo. sí, igual que para muchas, y también hay un valor ahí también a Cristóbal y a producir y a todo el equipo de rodaje. Que yo no estaba el día de rodaje, el primer día de rodaje, cuando ya por fin empezamos a rodar, pero sí que me contaron que la primera toma, que es el secuestro del ensayo, que están en la casa cuando toca la guitarra y tal, que se despierta y no sé cuánto, el guitarrista, el cantante, cuando quitaron corte, la gente aplaudió como si fuese el último plano. Que siempre que el último plano todo el mundo para y se abrazan y tal. Pues aquí no, aquí fue en la primera toma. Porque finalmente se empezó a rodar. Pudimos hacerlo, por fin pudimos empezar a soñar o hacer realidad la película que habíamos soñado todos, ¿no? Y sí, yo creo que eso, en vez de venirnos abajo, al revés, fue sacar lo mejor de nosotros. Qué bien. Mm. Entrando ya en materia, digamos, en cuanto a estructura de la peli, y eso también fue algo que mencionaste en algún momento, me acuerdo en la mesa redonda de Mai, que se quería que la peli fuera como un disco, ¿no? Que la estructura se abordara como si cada capítulo fuera un track un track musical y con un lenguaje propio. O sea, ¿eso lo plantearon tú entre el director y tú, o fuiste tú el que empezó a buscar, digamos, esa manera plástica? Sí, lo que te decía, que yo creo que fue una cosa que fue apareciendo conforme íbamos descubriendo qué película teníamos entre manos. Porque eso no es la típica película que tú conoces un primer corte, es narrativa perfectamente, ¿no? De su presentación o desenlace, y como mucho tocas un par de piezas para que todo esté un poco más afinado, etcétera, ¿no? Esta peli iba como evolucionando continuamente, pero muchísimo, o sea, y por suerte, que es que algo como tan bonito que lo pienso, es como en plan, joder, qué guay tener esa libertad creativa, ¿no? Y en un momento dado sí que nos pareció también muy divertido, cuando íbamos jugando, en esos 10 días que nos juntamos, no sé qué nos pasó,
o que no fumamos, pero tuvimos como ideas como bastante locas que nos parecieron como muy interesantes. Y es por eso que la película tiene esa estructura episódica que en realidad no la tenía desde un principio, pero luego descubrimos eso, que era como bonito, ¿no? Tener dentro de esta historia que es la creación de un disco, que también la propia película fuese un disco en sí mismo. ¿Y llegaron a algún punto a darse cuenta, Isaac y tú, de que de pronto estaban haciendo una película muy de fan y no una peli? ¿Cómo se maneja, digamos, a nivel de montaje cinematográfico cuando tienes en manos de pronto un tema tan local, Sí. pero que puede ser universal? O sea, ¿cómo manejas el fan y el ser montado, Bueno, contar una historia? no sé si aquí hay un súper fan de los planetas, pero hay muchos easter eggs dentro de la peli. Porque, por ejemplo, los cómics que aparecen, que está leyendo el prota, son los cómics de verdad de Jota, que nos lo prestó para la peli y tal. Vale. Incluso la guitarra que toca el guitarrista, Gibson es la de Floren. También. Y hay otra también de Jota, o sea que hay como cositas muy por ahí. Incluso esto que hablamos antes de los partes capitulares, de los títulos de cada capítulo, algunos son letras de los planetas que hemos insertado ahí, que no sé si alguien lo ha pillado, pero bueno, creo que nadie me ha dicho nada sobre eso nunca. Pero era como que nos apetece esa que como nos cogemos, no sé, el libro de Eric, el batería real de un batería muy divertido, muy recomendable, y hay frases que son literalmente esos títulos que hemos puesto, esos títulos que pusimos en la peli. Pues gracias también tener esas cositas. Pero en el fondo, al mismo tiempo, nos dimos cuenta también que, claro, cuando hice el primer pase de la película, que fue para mí mismo, me di cuenta que incluso si yo siendo fan de los planetas, había partes que me parecían muy saturantes. Porque había muchas canciones seguidas o porque pues, en un principio se acoplamos los derechos de todas las canciones de este disco y tenemos todos los derechos de todas las canciones y prácticamente grabamos todas. Pero sí que verá que viéndolo con la película de seguido, había un momento que tenemos como un valle enorme que eran como 4 canciones prácticamente consecutivas, ¿vale? Incluso a mí, siendo fan de los planetas y disfrutando muchísimo de la interpretación de los actores porque era muy chula y bueno, y estaba muy bien rodado. De hecho, había una secuencia musical que era preciosa, que era un plano circular, no como el que habéis visto de Los Cosmos, sino otro que giraba sobre el propio cantante una vez que el guitarrista se había ido. Una canción ahí como bastante potente. Y la canción era maravillosa, era Montaña de Basura. Pero la tuvimos que quitar porque no aportaba nada narrativamente. Más allá del mero hecho de que el fan le iba a encantar. Con lo cual, recuerdo un pase, lo puedo decir con mi gran amigo Fernando Franco y gran profesor, que odia los planetas, por supuesto, le pega totalmente. Y me dijo, o sea, genial la peli y tal, pero también me molaría a mí, o sea, me molaría que me gustase la peli más allá de las canciones de los planetas. Y es como que fue yo. Y ahí me di cuenta y joder, es verdad, es que hay momentos que menos, esta cosa, ¿no? Que siempre decimos que menos es más. En el fondo aquí se cumplía perfectamente, ¿no? De que había momentos, o cositas, o secuencias, o cosas que cogimos mucho cariño, pero que luego dimos cuenta que no aportaban. No es que no funcionaran, porque de por sí funcionaban, pero sí que sin ellas la película funcionaba mejor. ¿Vale? Siempre es como, menos es más. Sí, es que este mantra de vida de los montadores, que siempre lo recuerdo a mi ayudante y tal, que menos es más siempre. Siempre. Y hablando de estos momentos, como por ejemplo las escenas donde la cámara está circular, hay mucha coreografía. ¿Cómo maneja, o sea, es decir, además de la situación que era un poco caótica para Isaki dirigir y tener, digamos, una estética tan compleja a nivel de cinematografía y todo esto, ¿hablaron tú en algún momento, tú Isaki me refiero, hablaron de cómo estaba planificada algunas escenas o fue improvisación? O sea, no, mucha gente piensa que hay impro en la peli, pero no, es lo que te digo, gracias a los tantos momentos que hubo de retraso en la película, eso se ensayó muchísimo. O sea, ellos ya eran una banda. O sea, al principio eran 4 tipos. Bueno, los 3 son músicos reales y están tocando música de verdad. O sea, lo que he escuchado es sonido directo todo. Algunos ya se conocían. El que entró de fuera o de nuevas era Dani, el que hace de cantante. Y eso, el que estuvieron como conviviendo y ensayando como 4 meses. Esto ocurrió de verdad. Se puede encontrar en internet. Se convirtió en una banda, de verdad, nuestra banda del segundo premio. O sea, ¿que tocan ahora? No, o sea, no. De vez en cuando se junta, pero no. Okay, no de forma oficial, no. Pero sí que a lo mejor la planificación lo que más me gustó, o lo que más comentábamos y tal, es que, bueno, yo solo hablaba más también con Isaki, más que con Paul, porque Paul sí que estaba muy centrado en rodaje y tal, y como Isaki tenía más tiempo libre, entre comillas,
Sí que cada vez que me llegaba el material, pues hablábamos todas las mañanas un poquito de, oye, me ha llegado esto, ¿qué idea tienes? Y ya comentábamos un poco, pero digo, me da muchísima libertad en plan, haz lo que te apetezca y luego vamos jugando. Incluso podemos poner la primera secuencia de la peli, que podemos comentar una cosa muy interesante sobre eso. Vais a ver lo que era el arranque original, que se mantuvo durante mucho tiempo hasta que decidimos cortarlo. Y lo curioso de esta secuencia es que esta fue la única secuencia que Isaki pudo dirigir en directo, en el set. Porque esto fue antes, eso fue un previo, porque a veces tenemos nieve en Sierra Nevada y tal, y esto se rodó en marzo. Con lo cual, claro, era la única secuencia que Isaki había podido dirigir él mismo en el set. Y durante mucho tiempo, la apuesta de ellos y del tira de fotos y tal, me parece que fue súper complicado rodar este plano, porque es como complejo, un plano circular, secuencia, con nieve. De hecho, hay un solicitista que se nos mata, el pobre, que se cayó por un barranco. Y sigo grabando, el tío, un profesional, pero... Hostia, pobre hombre. Claro, y durante mucho tiempo era como que Isaki era súper reticente a cortarlo, porque era un proceso muy ensayado, era una visión que queríamos, y que sobre todo, claro, ¿cómo lo cortamos? Siempre en secuencia. O tío, Es un dilema de todos. Exactamente. Y sobre todo porque para mí también es un dilema, porque no queríamos, ya me habíamos marcado durante el resto del montaje de la peli, no hacer jump cuts, que es lo que hicimos, para intentar salvar un poco la interpretación de los actores, porque la toma no era perfecta tampoco. Y aparte había como esta frase de guión súper subrayada, ¿no? Que para mi gusto sobraban bastante, ¿sabes? En la peli. O sea, en esa secuencia, perdón. Y eso, y marcar ya una primera secuencia con jump cuts de una película que es supuestamente musical y etcétera, pues como espectador ya te sitúa en una cosa como decir, hostia, ¿qué voy a ver, no? Así que nos costó muchísimo tomar esa decisión, pero una vez porque dije, oye, déjame que pruebe y que te haga una versión diferente, mezclando tomas y cortando, haciendo estos cortes un poco más inconexos, y por lo menos, sobre todo para salvarla, porque la secuencia no era buena. No, funcionan de maravilla. Sí, pero mucha gente que no le... ¿eh? ¿Cuántos takes hay de esta secuencia? ¿Cuántos takes? 18 tomas. Sí, cero. De pillar. Sí, no, pero luego la monté con solo dos, con 2 tomas. O sea, solo usé como 2 tomas distintas para este momento. Pero sí que era un ejemplo como muy claro de que, bueno, de que la apuesta del director va por un lado y que a veces, por mucho que o sea, que te capriches de ellos, pues eso, hay una solución que a veces es mejor. O sea, la cuestión es probar y llegar a algo que puede funcionar un poquito mejor, etcétera. Aunque vayamos con la contra del espíritu que queríamos tener de montaje y de corte en la película. Pues esa cosa de que no suponga ya un antecedente, ¿no? El hacer jump cuts, Sí. que se me aplica como espírica o tal, ¿no? Porque queríamos estar muy lejos de eso. Sí, no, y además coincide mucho con esto de la primera página de un libro te va a marcar la historia de así Totalmente. con el cine. O la primera canción, obviamente, te va a marcar un montón. Vas a presentar al niño. Exactamente, sí. Y de hecho también, si se habéis dado cuenta, lo que sonaba de fondo, o sea, lo que sonaba en este momento era la canción de los piratas originales de Viaje. Pues yo las canciones de los chicos, salvo las que estaban en directo, hechas en directo, me refiero en rodaje, eso sí que las tenía. Pero hay como 2, 3, como la Copa de Europa, esta de Viaje del principio y tal, que sí que no la tuve hasta que pasaron unos 3 meses después del rodaje. Con lo cual, sí, tenía que montar con las originales de los planetas, ¿vale? Y luego cuando las monté, la de los chicos, o sea, cuando de los chicos, pues ya aquí los tiempos cambiaron, tuve que ajustar un poquito más. En fin, bueno, fue como un no parar continuamente, muy divertido. Y eso, sobre todo al principio de la peli, como el 95% de los proyectos que hacemos normalmente, en los primeros 10-15 minutos es lo más difícil de sacar y lo que más cambia. Y justo después de la secuencia del arranque, de la nieve, tenemos muchas dudas de cómo continuar la narración, o cómo empezar la narración, o cómo empezar a contar la historia. Y de hecho, el guión era como un plano de la nieve, pasamos a un plano del cielo, y ya directamente entramos a la casa del cantante. O sea, otra cosa que se hizo como en los meses previos, con pruebas de maquillaje, de vestuario y tal. Y alguien me dijo, oye, hay unas fotos por ahí y tal. Y dije, oye, ¿y si usamos esto para tal? Si en vez de buscarnos o buscar referencias musicales, buscábamos más cosas que a Isaki le inspiran, porque Isaki es muy así también, de hacer homenaje a gente que admira y que le gusta muchísimo.
De hecho, bueno, tenía otro clip, pero creo que ya se nos echa el tiempo encima y no es hora. Pero había una película de Joaquín Jordá que está totalmente inspirada en ese momento del bar, de los chicos que están como con un traveling que hay como de izquierda a derecha. Está totalmente inspirado en esa película también. Ok. O sea, que cuando Isaki me decía, oye, que necesito que te inspire, él me ponía o me recomendaba documentales, pelis, cositas, piezas de videoarte que a él le gustaban o le recordaban a tal, y ahí sabíamos un poco del embrollo que nos habíamos metido nosotros mismos, porque era un poco así, de autoexigencia, ¿sabes? Maravilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tenía alguna pregunta, claro. Saya. Sí. Hablando de la primera despega, de la apertura cuando salieron en la nieve, siendo que fue tan complicado poder encajarla, ¿nunca os planteasteis en esa de montaje eliminarla? Del todo. Ya. No, del todo no, porque nos gustaba, era impepinable, sí o sí, el inicio de la tira respirando, por ejemplo, y era muy importante ver ese punto de ruptura de la pareja, porque es el punto de ruptura también de la banda, porque la banda anteriormente, los que conocéis Fran de los Planetas, Mai, que es un personaje real que tocaba de vera de espalda, pero se tocaba de espalda incluso en los ensayos, o sea, ni siquiera en los conciertos o en público, sino que era muy, muy, muy vergonzosa. Ese punto de ruptura es súper importante, era necesario marcarlo desde un principio. Esta es la vida que hemos escogido vivir. Sí, y me ha encantado. Pero ahora decido irme y me tienes que respetar. A ti te la suda, ¿verdad? Te la suda todo lo que hemos construido estos años, ¿no? Te da igual. Pues que lo vas a destruir así. ¿Me estás haciendo chantaje emocional? El amor no se destruye. ¿Pero qué pollas dices de amor? ¿Qué pollas dices? Que yo te estoy hablando de un grupo. Que tú no puedes dejar la banda ahora. Que me deje a mí me la suda. Y queríamos que estuviera porque es verdad que ambos pensamos, bueno, vamos, y todo el equipo que estuvo viendo la película y que colaboró durante el montaje, sabíamos que esa secuencia era fallida. Así la única forma que se nos ocurrió, que igual se puede hacer de otra forma mejor, seguro, pero bueno, esa fue la forma que se nos ocurrió de salvarla era esa. Pero sí que era muy, muy, muy importante ese punto de ruptura de ellos dos. Bueno, he dicho que la estructura de la película cambió mucho a lo largo de la fase de montaje. Mi pregunta es si cantasteis algo de lo que has dicho de la Copa de Europa, algo que consideres que debería estar ahí y realmente no está. Y la segunda pregunta que tengo hoy, del tema del sonido, que han dicho que tenéis referencias o texturas visuales y sonoramente o cantasteis de alguna forma, Dani. Pues a ver, de lo que descartamos, solamente me quedo con la rabia de que había una secuencia, por otra cosa que os decía, del mundo fantasma y el vampiro. La gracia era eso, que el guitarrista siempre desaparece, ¿no? O sea, de vez en cuando menos te lo esperas, desaparece. Y literalmente hicimos una secuencia muy, muy divertida, antes de ir a la discográfica, que se mete en un baño. Eso aparece al final de la secuencia, que está tomándose una pirula y tal. Pero previamente había un momento que iba al baño, tal, se fumaba un porro y le encontraba, pues se lo veíamos al actor fumándose el porro y tal, y le encontraba a otro personaje y veía solamente humo, o sea, no veía el fantasma, o sea, el tipo no existía. Sí. Era como un hombre invisible. Creo que se acercaba hasta el baño, se lavaba las manos, no sé cuánto, salía el agua y cerraba por una puerta. Y esa secuencia era muy divertida, pero es verdad que era tan marciana que al final la descartamos. Pero eso sí que me dio pena. Pero yo te digo que las canciones, más allá del hecho de que eran canciones como muy significativas como fan, creo que se quedaron las que de verdad importan y las que de verdad cuentan. Porque yo digo, si escucháis también el disco completo, el disco original de Los Planetas, también cuenta una historia, cuenta esa historia de amor, de desencuentro que tienen entre Hot y Floren. Y creo que las canciones que se quedaron son las que de verdad funcionan y las que de verdad nos gustaban o creemos que aportaban. Y luego, lo que preguntaba del sonido, sí, o sea, súper importante. O sea, no nos gustaba para nada el típico biopic tipo Bohemian Rhapsody, que ganó el Goya, ganó el Oscar, el mejor montaje, pero que cuando ves el plano de los actores, no ves las manos tocando. O sea, es un plano corto, pero el actor no toca porque no sabe tocar, porque no es músico. Y eso sí que fue Un requisito. Sí, es un requisito sine qua non, o sea que Claro. sí o sí eran músicos tocando de verdad. Con lo cual, la que hizo el sonido directo, que son Diana Sagrista, es hija de uno de los músicos de Triana, un grupo mítico sevillano de los 70 y 80. Y claro, de hecho, parte en un estudio de grabación, o sea que ella está muy, muy involucrada con la música en directo.
con músicos en su vida. Con lo cual, ella aportó muchísimo. Yo, por ejemplo, para montar, aparte del mix de sonido, de 2 pistas míticos, siempre tenía cada pista de cada instrumento aparte, para poder también jugar con ellos, sí. Para poder jugar con ellos si quería hacer cortes, etcétera. Normalmente no hice muchos cortes, de empalme me refiero, pero sí que me comí en algún momento algún compás o medio compás. Sí lo reconozco. De hecho, me echó la bronca, sobre todo Cristalino me echó la bronca en plan, pero Javi, ¿cómo te has comido el compás? Y digo, bueno, no sé, tío. No pude evitar. Así que sí que fue muy importante eso, tener muy claro que la música en directo era algo muy importante en la peli. Hola, enhorabuena por el currajo de montar personas, que te consta todo. Muchas gracias. Parece como que está pesado todo desde el guión, pero pone como... Pues no. Y nada, haré hacer como 2 preguntillas. Bueno, la primera hablando por lo del sonido, el gag, me da mucho la atención. Con las transiciones también te equivocas mucho en lo que es el sonido. Por ejemplo, en el sonido de la parola que encadenados con una de las músicas. La verdad que está como súper currado, que me gustaría explicar sobre tu proceso con post de sonido también. Y nada, otra una preguntilla es ¿cuánto tiempo estuvisteis montando del Pocori? ¿Y cuántas horas de material recibíais cada día? Sí. Y si aquí por son de rodar mucho o son de rodar... No, o sea, por ejemplo, tenemos una cámara, normalmente salvo en un par de secuencias, que sobre todo las secuencias musicales, que se queda un poco más complejo, sobre todo la secuencia de cuando están en el planta baja tocando y tal, ahí sí que tenemos 2 cámaras, pero normalmente solo teníamos una cámara, o sea que eso se repetía continuamente y normalmente se tenía como una toma de sonido buena, o sea, o la toma de sonido que de verdad, para toda la gente del equipo de sonido que había trabajado, me dijeron, oye, esta es la buena de verdad, o esta es la que más nos aparece más perfecta, y yo trabajaba con esa, y luego para intentar ajustar bien los tiempos y tal, yo tenía como una cosa que hacía siempre todos los días antes de ir a currar, es que me ponía, o sea, si tenía que montar la Copa Europa o Toxicosmos, de camino en el medio me ponía la canción en bucle. O sea, ya me la sabía, me la conocía de memoria. Pero como soy masoquista, pues digo, pues me la pongo otra vez. Y nada, pero sobre todo para intentar conocer bien los compases a la hora de si tenía que intentar editar o cambiar o hacer algún corte, cuál era el mejor punto o hacia dónde podía llegar de la letra, porque también tampoco ellos rodaron todas las canciones completas, rodaron como 3 minutos, 4 minutos algunas, que son canciones muy largas, pero intentábamos como, bueno, eso, buscar como el punto más, no sé, es que tampoco no hay una clave, es como algo que sientes, ¿no? Cuando estás escuchando la canción o cuando estás viendo un momento musical, cuando llevas el ritmo en el cuerpo, o sea, es algo que te lo va a pedir el cuerpo también, de hecho. Y luego, bueno, pues a mí me encanta jugar mucho con los sonidos, con los cortes. Hay un corte que a mí me gusta mucho, que es el de en la caja del diablo, que es joder, te diré, el planta baja, que justo corta y al mismo momento empalmo con uno metes una raya, ¿no? Que era como bastante chulo ese corte, es mi favorito. Pero eso, te debo buscar como cosas que iban a la contra a veces. O sea, por ejemplo, recuerdo una secuencia también, que es una vez que se escapa el guitarrista, que va persiguiendo por el planta, por los diferentes pasillos. ¿También es una secuencia circular? Sí, es como, no recuerdo, creo que es justo un poco después de ese momento. No sé, recuerdo, creo que es justo después. Bueno, la cuestión es que lo normal es que tú ves que le grita, el personaje sale corriendo, no sé cuánto, y dijimos, no, nos colgamos todo del medio y directamente vamos al plano de fuera. Y tú esperas ver al guitarrista que salga primero, no, pero el que sale es el otro. Siempre íbamos como buscando juegos de cómo romper la dinámica. Y eso era muy divertido, así que muy guay. No sé si te respondí o no, la verdad. ¿Vale? Pues eso. ¿Qué 3 preguntas? Joder, vamos sumando a los 7-4, ¿no? Ya como... Te hago buenas. ¿Cómo trabajáis el tema de la amistad dichos dos? Ay, se me ha olvidado responder una cosa, me acuerdo. Es que no estamos muy habituados al ver este tipo de amistades de cine y demás. ¿Cómo lo planteasteis? La segunda, cuando trabajáis con el disco Omega, preparota, Sí. a esa hora, si es todo, si no, cómo los trata. Y la última, que ya me la has explicado, pero que a mí sí me cae se cuenta cuando se leen desde esas... Pero, y eso. Les había decir el tiempo que estuve montando. Claro, yo empecé el día 7 de rodaje. Durante el rodaje que fueron como 7 semanas entre Granada, Sevilla, Madrid, que luego fue 4 días en Nueva York.
con un par entre ellas también. Y luego yo solo estuvimos como 3 meses, o yo estuve como 3 meses montando, pero no significa que acabara la película, ¿no? O sea, la cosa siguió bastante hasta enero. Pero Marimar, ¿me decían los de la pistana? Sí. ¿Omega? Vale. Vale, pues claramente otra de las cosas que Isaki me dijo cuando empezamos a hablar de la peli, dice, no, esto no es una película, es una película de vampiros, de fantasmas que son gays, además. Con Qué una cara. maravilloso. No, pero luego gay en el sentido sexual, que no puede ser, porque de hecho había una secuencia que fue un quebradero de cabeza increíble en el que hacen un trío, que bueno, sí que está aquí, un poco dibujado, pero un poco más fantasía que otra cosa, tal. Pero sí que era muy importante porque en realidad creo que todo se resume en ese plano de la simbiosis de ellos dos, cuando se superponen, que de hecho no es efecto, es un plano, es un ¿En serio? efecto óptico. O sea, óptico. Sí, una cosa se filmó en Sevilla y otra en Granada, y otra en Nueva York, perdón. Y bueno, como mantuvimos ahí un poco los márgenes y de puta madre. Pero algo que era primordial, o sea, pero no solamente entre ellos dos, sino entre ellos tres. Por eso cogió tanta importancia este momento que os digo, que nunca olvidarnos de que era o sea, de que era un triángulo perfectamente hilado y conjuntado, que por desgracia o por la droga o porque estar loco, desapareció. Pero sí que era súper importante y eso lo tenemos muy presente siempre, la amistad. Luego, lo de Omega, eso costó la de Dios y Cristo, porque, esto voy a contar aquí estas cosas que no pasaron, yo creo, pero el de Lagartija y Honey, se me olvidó el nombre ahora, Antonio Arias, él tiene los derechos también, como la familia de Morente, pero Antonio Arias estaba picado con J, porque le robó a Eric, que era el batería. Se dicho lo dice, o sea, a mí me fichan en un concierto de Lagartija y Honey. Sí. Era porque era de Antonio Arias, ese grupo. Y nunca se lo perdonó. Nunca jamás se lo perdonó. Y dijo, yo no colaboro en una película de Jota. O sea, ni de coña. Y pidió no sé cuántos mil de pasta, ¿no? Pongamos. Pero básicamente porque no quería y tal. Y pensé que era una canción que para mí es mi canción favorita de la película, pues es mi disco favorito del mundo, el Omega. Y otra que Cristóbal, el productor, me dijo, oye, niño, no la montes con la canción porque no se puede usar. Y yo la voy a montar, que leche. Y la monté entonces tú estás hablando con Lisa, que obviamente, pero tú montarás, que verás que guay. Y llamé a Cristóbal, la productora de la sala, porque estábamos montando ahí la productora. Digo, oye, tiene un momento, vente a la sala conmigo. Y le puse la secuencia del cocodrilo, que es la canción del Omega. Y claro, Cristóbal estaba a mi lado, tal, y digo, somos súper colegas. Me cogió la mano y dice, la consigo por mis cojones. Así que se pilló un tren, se fue a Granada y convenció a Antonio Arias para que nos dejara usar la canción. Buah. Sí, y la conseguimos al final. Y la tercera pregunta era, perdóname. Ah, el pensamiento, sí. Bueno, pues esta secuencia, que creo que es muy bonita y muy, muy especial, de montaje fue la más sencilla para mí, os lo prometo. Y porque también es la única secuencia que hay de plano contra plano, aunque sea un plano contra plano ficticio a veces, pero sí que es verdad que le tocamos muy poquito. O sea, fue como, Isaac, yo digo, eso sí que estaba un poco en guión, esa idea de que se comunicaban telepáticamente, pero el diálogo en concreto no estaba escrito, no estaba todavía afinado, ¿no? Ya. Así que hicimos hice una primera versión, una primera prueba, y digo, Isaac le encantó, le pareció como, hombre, oye, está muy bien de tiempo, está como muy bonita, es justo lo que necesitamos, tiene esa magia tal que bueno, que necesita el momento, y que es muy especial, que muchas veces se quedan en esa secuencia porque es verdad que tiene como un alma diferente al resto de secuencias de la peli, ¿no? Pero digo que fue muy sencilla de hacer, que es como a veces las cosas que parecen más complejas, en el fondo salen más bonitas, ¿no? O que luego salen más fácil. Vale, nos queda tiempo solo de una pregunta. ¿Solo una? Sí, solo una. Suida. Bueno, a mí esta película me gustó muchísimo y de montaje es una de las que más me he inclinado a elegir en montaje en Laikan como diplomatura, o sea, que imagínate. Qué presión para mí también, ahora que lo dices. Pero hay algo de la película que no sé, me obsesiona, me fascina, que son los últimos minutos ya en la parte de Nueva York y cómo lo montar la parte de la agenda segundo premio, ¿no? Y quería preguntarte si está pensado igual el tema de que la fluidez de ese plano circular, ¿no? Que por primera vez yo creo que toda la película no los engloba sin cortes, sin el mirar de un lado hacia otro. Si yo estaba pensado de este guión, del montaje, cómo se monta cada secuencia musical en relación a esa última. Sí, desde dirección ya estaba planteado, de hecho iba a las secuencias circulares, que también junto dentro del coche y tal, que si os fijáis, o cuando volvéis a verla por cuarta vez,
Por ejemplo, la cámara solo gira cuando están los cuatro, cuando está el guitarrista. Si no está el guitarrista, la cámara no gira. Por eso también no tiene sentido la secuencia que os he dicho que quitamos de Montaña de Basura, aunque solamente giraba sobre el cantante. Pero no queríamos que la cámara no girase si no estaba presente el guitarrista. Y también, justamente, el momento de... Cuando no corto el movimiento, cuando están todos juntos de nuevo y se vuelve a crear esa magia, ¿no? Se vuelven a recrear, se vuelven a juntar y entre todos vuelven a crear, ¿no? Y crean una de las mejores canciones de la historia de la música. Pues en ese momento era el momento de dejar el pelo quieto, de no cortar. Pero sí que, por ejemplo, en Toxicosmos, por ejemplo, sí que toda la canción está rodada. Toxicosmos es ese plano que está circulando y tal. La cámara alrededor de ella, en el centro del eje, ¿no? Ese se rodó todo plano secuencia, todo girando. Y los hijos de puta me hicieron siempre en la misma dirección. Digo, coño, hacer en la otra dirección, aunque sea, para cambiar y tal. Pero sí que hubo una que empezó, en vez de empezar por el cantante, empezó por el batería. Y ahí pude hacer corte, porque en realidad si no podía hacerlo de otra forma. Y bueno, eso es una anécdota como que, pero sí, es un detalle que está muy marcado desde dirección, esto que la cámara gire cuando están todos juntos, como giran los planetas, ¿no? Pero sí que en montaje sí que se decidió, fuimos conscientes luego de decir, oye, qué bonito sería dejar sin cortar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por darte cuenta. Y muchas gracias a todos, de verdad, por, Sí, bueno, seguimos ahora, a ver, si hay unas cañas ahí. sí, podemos seguir la conversación. De hecho, la peli da ganas de tomarte algo, ¿no? Y fumarse 14 pitis, o sea que... Desmontando. Charla que se celebró en el pequeño Cine Estudio de Madrid el pasado 29 de noviembre de 2025 con Javi Frutos en torno al montaje de la película Segundo Premio de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez y por la que Javi recibió el Goya al mejor montaje de este mismo año. Desmontando, una iniciativa de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Una ventana hacia el universo de las montadoras y montadores para conocer, de primera mano, el trabajo que hay detrás de cada plano, de cada corte y de cada emoción que nos cautiva en la gran y en la pequeña pantalla.